Muy bien. Oye, y de Racero, cuéntanos un poco más de Racero. ¿Tú le querías preguntar algo? Sí, el personaje de Racero es extraordinario. ¿Qué tanto hay de Paco ahí? Que estamos hablando de un filósofo, un científico, un hombre renacentista, un visionario. El sueño de la razón es la otra parte del título, ¿no? Racero surgió, que yo le llamo una especie de epifanía, es una revelación. En el 78, estaba yo dando clases precisamente en la Facultad de Filosofía, estaba ya muy obsesionado con escribir, quería escribir algo. Y escribí un cuento, un poco tomado, me acuerdo, estaba con un cuento muy raro, muy extraño, porque casi fue en automático, por el inconsciente. Era la historia de un andaluz, porque era malagueño, así se me ocurre que fue en el cuento, que era calvo, con los ojos separados, y se parecía a Picasso. Iba en un carruaje en París del siglo XVIII, iba rumbo al Campo Marte, iba a un burdel. Entonces la historia, el cuento se trata de eso, que va este personaje y lo describo con lujo de detalles, que es calvo, que se llamaba Racero, Fausto H. Racero. La H nunca supe hasta mucho después cuando escribí la novela qué quería decir. Es Hermenegildo. Eso lo descubrí después. Y entonces llega a Campo Marte, se planta, estamos hablando del siglo XVIII, en Campo Marte es donde se levanta hoy en día la Torre Eiffel, en aquella época pues todavía no estaba. Y se queda viendo al chofer y le dice, aquí va a haber una torre de hierro. Y ahí se acaba el cuento. En el cuento algo me gustó que fuera calvo, que se llamaba Racero, que viera el futuro. Que fuera malagueño. Que fuera malagueño. Y que tuviera mucho encanto, porque o esto todavía no lo... no, eso, que iba a un burdel, ya es una primera, porque luego va a ser... Y se me ocurrió la idea de escribir una novela basada en un personaje del siglo XVIII que se llamaba Racero, que nació en Málaga, que se fue a París, y que conoció a toda la élite de la intelectual francesa. Originalmente el proyecto era medio chusco, era como si realmente un personaje histórico, y conforme fui avanzando, incluso hay una anécdota simpática, empecé a escribir como si fuera real Racero. Algún amigo, Juan Garzón, que en paz descanse, un filósofo, sacó en el 1+1 un artículo diciendo, conocí a Rebolledo que está trabajando en un filósofo olvidado, un filósofo malagueño, y nadie puso en duda esto. Hicimos toda una polémica, llegó hasta Sabater se metió en este relajo. Hay prologa, Sabater prologa sí, su libro, y en el prólogo lo menciona, ¿no? Dice que le encantó esa broma, ¿no? Y sí, siguió jugando con ella. Luego me fastidió, dije, no, pero seguía metido con esto. Esto fue el 78. Lo que me di cuenta es que no conocía yo bien la época, como para hacer una novela seria sobre esto, entonces me puse en mis tiempos libres, por supuesto, yo daba clases, trabajaba en muchos lados, a leer todo lo que me caía del siglo XVIII, lo leía. Y 10 años después, exactamente 10 años después, cuando se iba a hacer el universo, empecé a escribir. Entonces ya agarró cuerpo el Racero. Es un personaje que tiene el don de ver el futuro exactamente 200 años delante de él. Y lo ve cuando tiene un orgasmo. Y el leitmotiv de la novela, la fábula de la novela es que Racero conoce a las mentes más lúcidas del siglo XVIII, es muy amigo de Diderot, de Voltaire, de Jung, de Rousseau, bla, bla. Y es el siglo de las luces, es donde la ciencia se asienta. Dice Nietzsche que la razón mató a Dios en el siglo XVIII, ¿no? Dios murió en el siglo XVIII y en su trono lo ocupó la razón, ¿no? Y para Nietzsche salió peor que Dios, en fin. Y había mucho entusiasmo, la ciencia se desarrolla vertiginosamente, la revolución industrial, las máquinas térmicas, bla, bla. Y solamente de todos estos grandes pensadores de esta época, todos veían con entusiasmo el progreso, menos Rousseau. Rousseau siempre desconfió de él. De hecho, Rousseau participó en un concurso literario, el tema era los aportes de la ciencia, ¿no? Y hace un artículo demoliendo a la ciencia, y le dieron el premio, por lo bien escrito que estaba, ¿no? Porque él decía que la ciencia lo único que nos va a hacer darnos mejores armas, sernos más agresivos, cosa que no andaba nada. Sería un ambientalista. Y el problema de mi personaje es que él ve todo esto que se está haciendo, todo este
es muy amigo de Lavoisier, por ejemplo, también es algo químico. Claro, claro. Pero ve 200 años después, ve la guerra mundial, ve Ajá. Vietnam, ve un montón de cosas, y es un descontrol total. Por eso los sueños de la razón producen monstruos, que es la frase de Goya, Ajá. que fue uno de los que también vio el enorme riesgo. Yo amo a la ciencia, pero por otro lado la ciencia puede ser terrible, ¿no? Mientras el gran problema que nos ocurre ahora es que el progreso tecnológico y científico ha sido mucho más, o esta evolución ha sido mucho más vertiginosa que la evolución ética y moral del individuo. Y entonces es un problema, ¿no? Claro. Que la gente no sabe cómo funciona el Internet, pero sí sabe manejarlo, ¿no? Y entonces no hemos evolucionado éticamente al ritmo que hemos evolucionado científica y tecnológicamente. Y es como dar una pistola a un niño, ¿no? Eso es todo un tema, efectivamente. Bueno, pero yo quisiera que Agustín nos leyera algo del libro que tenía marcado para comentar con Paco. Yo, bueno, nos ayudaste en el trabajo con tu obra La ciencia nuestra de cada día, porque aquí concentras temáticamente tu quehacer de, ¿cuánto fue esto? ¿Un año de columnas? ¿O no más? Mucho más. 2 o 3 años. Y uno de los temas es el tiempo. Y creo que, bueno, de alguna manera está en rasero, ¿no? El asunto. Y tú hablas de que, bueno, antes Goethe, como uno de los personajes que se repite en muchos de tus trabajos, y lo señalas como uno de los iniciadores indiscutibles del movimiento romántico, que manifestó a lo largo de su luenga vida, en especial durante su vejez, un vivo interés por la ciencia. En eso ¿cuál es el paralelismo que encuentras con qué es lo que te atrae de? Goethe me atrae de que es un gran escritor, un gran poeta. Me atrae, por supuesto, mucha simpatía. Goethe es de estos seres renacentistas, como dices tú, que no solamente le preocupaba la filosofía, le preocupaba mucho la ciencia, mucho, incluso él no fue diletante, no solo gozó la ciencia, hizo ciencia. Goethe... Algo hizo con la nicotina o con la cafeína, creo, ¿no? Lo más notable que hizo fue que todos los experimentos que narra Newton en su óptica, él los hizo. Y demostró que varios Newton no los había hecho, es decir, que estaban mal. Eso es muy notable, ¿no? Eso es muy notable. Goethe, aquí quería hacer este comentario. A mí continuamente, con eso de que soy químico, estudié química y hago literatura, muchas veces me preguntan, ¿y por qué una gente que hace química siempre hay esa llama la atención? Sí, no, es lo que decías, que si eras bipolar. Sí, que sí. Y la respuesta que doy es que es un problema de nuestra época, no es un problema mío. Leonardo así era y a nadie le llamaba la atención. Bueno, ¿por qué crees que dije hombre renacentista? Sí. Efectivamente, sí. Hablando de estas evoluciones sí, y estas... En el siglo XV no era extraño que una gente amara la ciencia y amara las artes y amara la pintura y amara el teatro. Era normal. Claro. No, hoy en día llama la atención. Sí, se ha ido dividiendo. Sí, entonces algo está mal, no antes, sino ahora. Claro. Ojalá volvamos a un tiempo en que nos llame tanto eso la atención. A mí cada vez que me lo preguntan, digo, ¿y por qué te llama la atención? Bachelard, uno de los que estaba hablando, el mismo que dice, el hombre es una criatura maravillosa, es capaz de crear ciencia y es capaz de crear arte, que son dos cuestiones absolutamente opuestas, porque a uno lo guía la razón, a otro la imaginación, aunque hay imaginación y razón en los otros, ¿no? Pero tienen un punto en común, que es el hombre. ¿Y la creación? Oye, la creación. Una cita que había yo marcado de Bachelard, justamente en ese mismo sentido, dice, es tuya desde luego, el científico y el artista están mucho más próximos de lo que parece, los hermana la imaginación, la curiosidad y la duda. Al fin y al cabo, las actividades que ambos realizan son productos del mismo cerebro humano. Claro. Así es. Así Sí. es. Y luego también el otro punto que lo mencionas, la ciencia en época de Goethe, lo habías marcado en uno de los textos, aún no estaba del todo secuestrada por el insaciable capital y la tecnología aún no era una variable fundamental en las cotizaciones del mercado de valores. O sea, es uno de los grandes problemas, y esta división se ha dado precisamente
La ciencia no es neutra, hay mucha gente dice la ciencia no es buena ni Bueno, mala. la La ciencia ciencia es que son los resultado científicos, del quehacer los que no son humano, neutros. por supuesto, ¿no? Y la ciencia es lo que hacen los científicos. Claro, claro, Y la ciencia obedece a las relaciones humanas. por supuesto. Los griegos tenían la inteligencia suficiente para hacer una bomba atómica. No le hicieron porque iba por otro lado la mentalidad de esta gente, porque la economía está basada en la esclavitud, resolvía muchos problemas, no necesitaban las máquinas. La bomba atómica viene a ser, a fin de cuentas, una consecuencia de la máquina. No, y también en la comprensión de profunda. todo, pero por eso Que hace falta hacer de experimentos. todo pues, ese desarrollo que produce la máquina. Sí, lo que pasa es que tienes que empezar a hacer Pero experimentos y medir. la ciencia moderna está muy emparentada Ujú. con esta revolución económica que empieza en el Renacimiento con la llegada de las formas de producción capitalistas. Claro. Eso no tiene vuelta de hoja. Ahora, déjame que Y te eso diga, puede ser muy bueno y puede ser muy malo, ¿no? yo marqué una cosa que me A pareció ver. importante porque finalmente en todo lo que has hecho, la palabra, el idioma, es algo fundamental, ¿no? Y a mí me gustó mucho esto que mencionas aquí, que en realidad en la física, en la ciencia en general, se usan muchas palabras del lenguaje común, pero para fenómenos diferentes. Entonces ahí me gustaría un poco que habláramos de tu visión de la divulgación de la ciencia, que tiene que ver de juegos con el idioma, con cómo transmitir. Tú mismo dijiste, qué bueno que estudié ciencia formalmente, porque la ciencia tiene un lenguaje técnico que no es tan fácil de transmitir. Pero cuando haces divulgación, de alguna manera ese lenguaje técnico lo recreas en un lenguaje que sí sea accesible para todo el mundo. Tú tienes muchísima experiencia en eso. A mí me encantaría que tú nos hablaras un poco de tu visión de la divulgación de la ciencia, pero después de una pequeña pausa que tenemos que hacer en este momento, y que nos contaras un poco sobre eso, sobre cómo crees tú que la comunicación de la ciencia puede lograr el transmitir esto a la sociedad. ¿Cómo se puede ver pública la ciencia, digamos? Ay, Dios. Bueno, ahora, después de la pausa, tienes un ratito para pensar. Como en el programa ese de los 64,000 pesos. Sí, ¿verdad? vamos. Esa Pero vamos, preguntita está... Pero vamos super volando. ¿Cuánto nos queda? Nos queda un cuarto de hora. Y yo lo que quería es que tú pudieras hablar de su libro nuevo para que lo promoviera. Entonces, hablamos un poquito de divulgación y luego alguno de los pregunta, cuéntanos de tu último libro. ¿De acuerdo? Ok, ¿hay alguna pregunta por ahí, chicos? Sí. ¡Rápido, pásenlas! Ese dura un poquito más. A ver. Hay uno que está, lo puse con SIC porque hay una ironía. Amén. Otra vez, Pepe Tonito. La ciencia como construcción social tiene estructura axiológica que no es neutra. ¿Qué? Eso dijiste. Ese no es pregunta, es comentario. Ah, es comentario. Es comentario. Bueno, muy bien. ¿Qué acciones propondrías para fomentar el interés de la comunidad científica en divulgar ciencia a través de la literatura? Del Río Antonio, SIC. ¿Qué goina? ¿Qué? ¿Cuál es la de ¿Qué Toño? goina? Francisco Rebollo. ¿Qué opina? Perdón. Es que se pegó la O con la P. ¿Qué opina Francisco Rebollo sobre el uso de abreviaturas en las redes sociales? Charlas CC. Pero lo irónico es que abrevió. Ajá. Sí, Puso claro, abreviado. claro. Por eso le puse el SIC. Ay, ves, claro. Por lo general también luego las adorno, para que se oigan más bonitas. Ah, muy bien. Pues porque es de Licluna. Es Alex Ayes. ¿Pero cuál es? Pero entonces, ¿qué das? Yo pongo ¿cómo se llama? El nombre de usuario. Porque por los que conozco sí puedo decirte quiénes son, pero los que Ajá. no conozco. Claro, Entonces, lo que pasa es que luego se los damos Sí. a los visitantes, a nuestros invitados, y luego pues Hay ellos una quieren pregunta más. conectarse. ¿Por qué crees que el sentido crítico escasee por estos días? ¿Cómo percibes la divulgación de la ciencia en 10 años? Bueno, él va a hablar ahorita de la divulgación de la ciencia. Tú empiezas. Yo empiezo, sí. Bueno, Paco, antes de que nos hables de la comunicación de la ciencia, de tu visión de la comunicación de la ciencia, te comento que has recibido un mensaje que dice que le hiciste el día a esta persona, porque él está completamente de acuerdo en que la ciencia no es neutra, porque tiene una estructura axiológica y que por lo tanto no es neutra, y que le has hecho el día. Ah, qué Una vez dicho eso, pasamos al tema de la comunicación de la ciencia. Sí, la pregunta que dices no es una pregunta fácil de responder. La ciencia hay que divulgarla con el lenguaje hablado. Pero tú mismo nos dices No se aquí, puede divulgar. hay una confusión. Porque No las se puede palabras- divulgar con el lenguaje científico, porque Ujú. ya estás pidiendo de entrada
quizás ciertas formulitas, por ejemplo, ya se puede divulgar que m sea al cuadrado, ¿no? Ya se puede decir explicando, ¿no? Pero son las palabras de nuestro lenguaje las que van a conformar la divulgación. El problema de un buen divulgador, como lo eres tú, como lo es Agustín, es que no solamente tienen que dominar la ciencia, sino tienen que dominar el lenguaje. Y no el lenguaje de la ciencia, ¿no? Sino el lenguaje con el que nos comunicamos todos los días, ¿no? Eso es lo que hace difícil realmente desde mi punto de vista la divulgación. No es fácil hablar bien, no es fácil escribir bien, aunque suene. Y precisamente este rigor que tiene la ciencia y la precisión, pues también la tiene en la divulgación. Y hay que manejar con muchísimo cuidado las explicaciones, ¿no? Para que concuerden con lo que contienen científicamente, ¿no? Y a la vez sean entendibles. Es muy, creo que es algo que está un poco despreciado, decir, bueno, cualquiera puede escribir, yo hago miles de artículos, pero no es lo mismo hacer un artículo científico que divulgar. Requiere un dominio mucho mayor del lenguaje de divulgar que hacer un artículo científico. El artículo científico ya tiene su cliché, por decirlo así, ¿no? Y casi ya se leen en inglés, ¿no? Aunque todos nuestros artículos nos los rebotan siempre diciendo que usted no sabe hablar inglés. Bueno, pues ya decía, tiene un cliché y en inglés, ¿no? Pero vaya, ¿no? Pero hay una diferencia enorme entre eso. Por eso en los talleres, ¿te acuerdas? Cuando les dije, vamos a escribir cuentitos, ¿no? Claro. Dice, pues, ¿qué tendrá que ver un cuento con la divulgación? Dice, el lenguaje. Claro, por eso los talleres funcionan también. Claro. Es decir, para aquel científico que quiera divulgar, en realidad el consejo clave es practica en español. Practica Lee buena literatura, trata de escribir ficción. Escribe ficción y de esa manera llegarás a ser un buen divulgador. Para un científico es mucho más fácil decir la carbohidrata en la polimerasa tal, y decir, según no sé qué, según no sé cuánto, claro, a decir, a ver, explícame cómo sube las escaleras una hormiga. Acuérdate este ejercicio. Fue la primera tarea de un taller de Paco fue escríbame un ensayo sobre las canicas, ¿no? Que uses el lenguaje para explicar algo. Escribir, por ejemplo, es muy difícil. Escribir es muy difícil. Una cosa que nunca te conté, Paco, es que cuando organizaste ese taller en el Centro de Investigación en Energía para escribir el libro de los 25 años del Centro de Investigación en Energía, pues aprendimos a ser muy críticos entre nosotros, pero sin tomarlo personal. Y una de nuestras colegas pretendió hacer ese mismo ejercicio con otro grupo y bueno, fue una batalla campal, porque no cualquiera toma bien que le digan, oye, eso no se entiende, te sobra una coma. O sea, parte del interés del taller es el asumir la crítica en tu texto, no como es nada contra ti, ¿no? Y por eso esos talleres son duros, pero son muy exitosos, funcionan realmente muy bien. Y también el hecho de que la gente tiene el interés, tiene las ideas, pero no se atreve a empezar a escribir. Y yo creo que uno de los grandes, las primeras etapas importantes en esto es atreverse. Empezar a escribir, no importa que se escriban tonterías, ya iremos agarrando la pluma, como decía, soltando la pluma, pues empieza a agarrar tu estilo, no sé, tu voz, hay que buscar tu voz escrita. Así es. Sí. Perdón, bueno, teníamos planeado en lo que nos queda del programa que nos hablaras de tu obra más reciente. Yo no quisiera desviarnos con otro tema. Bueno, ahorita acabo de publicar la segunda parte de La ciencia nuestra cada día. Las segundas partes no son mejores, pero aquí no hay problema porque es una continuación. O sea, no es como el mismo estilo de... Es lo mismo, son más artículos que se fueron juntando. Y eso es publicado por el Fondo de Cultura. Por el Fondo de Cultura me sacó me ha ido muy bien con este libro. Ya tiene 2 ediciones. El otro salió hace 6 meses, está a punto de agotarse, me ha ido bien, ya tengo mis lectores. ¿Cómo se llama el otro? La ciencia nuestra cada día. No, perdón. Sí, okay. No, y lo importante es justamente el tema clave de la divulgación es que la ciencia es de cada día y es cotidiana, entonces el título es muy importante. Esa era la idea. Y también acabo ahorita de publicar una novela corta que se llama Amar a destiempo. Amar a destiempo. Amar a destiempo, es un título romántico, es una novela romántica. Mi primera novela, Rasero, ocurre en el siglo XVIII, mi segunda novela ocurre en la época de Salinas de Gortari, la tercera ocurre en el siglo XVI, en México, en la española, en
América. Mar del Sur. Una Mar del Sur. Pastora, Pastora son cuentos, no es después de Racero, son de cuentos que corresponden un poco antes de la Guerra Civil Española. Y esta, La Mar a Destiempo, es una novela que ocurre en el siglo XIX mexicano, dura una hora, el 13 de diciembre de 1838, en la Ciudad de México, con el gobierno de Bustamante. Es una novela romántica, pues la época del romanticismo, yo estaba muy interesado en hacer un homenaje al romanticismo. Es una novela corta, que para mí es un triunfo, porque todas mis novelas me quedan muy largas, soy muy rollero, ya se han dado cuenta. Escribiendo me pasa igual, me cuesta mucho trabajo decidirme a escribir, pero una vez que me decido a escribir se me va la pluma. Ajá. Y todas mis novelas, Racero es muy, muy extensa, y desde Racero todas las demás he tratado de hacerlas más breves y no he podido, hasta esta. A esta, curiosamente, cuando la empecé yo creí que iba a ser muy extensa, pero maravillosamente me quedó breve, porque yo quería rendirle un homenaje a Rulfo. Rulfo escribió una novela muy breve y es una maravilla, pero para la primera vez que me llevo a la isla. Entonces, pues la publiqué ahora, pues a ver qué éxito tiene, o a ver cómo me va. Pero por lo pronto ya me di el gusto de meterme en el siglo XIX mexicano. Fantástico, fantástico. Y ahora que tengo de nuevo la beca de creadores, estoy tratando de hacer un ensayo sobre un cineasta, pues también el cine me gusta mucho Luchino Visconti, porque fue un hombre que supo llevar muy bien la literatura del cine, clásicos de la literatura como Gato Pardo hizo clásicos del cine. Estoy trabajando en él y estoy esbozando una novela, ahora nuevamente en México, que va a ser un trasterrado, de un nacido en España en vísperas de que salieron de ahí. Es decir, un personaje que ahorita tendría 72 años, de los que salieron muy jóvenes de España. Ajá. Y va a ser su vida, quiero abordar los 60 mexicanos, quiero meterme en todo un rollo y toda la historia del exilio español. Ese es un proyecto que traigo. Estupendo. A ver si sale. Maravilla. Me parece excelente. Yo creo que tenemos tiempo que regreses muy rápidamente, estamos a punto de acabar. Una de tus secciones se llama Se vale soñar. Ajá. Y ahí te refieres a Roald Hoffman, que es, no sé qué, es premio Nobel de Química, que es un divulgador maravilloso. A mí me encanta, ¿no? Y en esto de Se vale soñar, no de esa sección, tú sueñas aquí en una cosa que a mí me encantó, y que es al mismo tiempo que es divulgación, pues es sueño, y dices que somos animales de visión. Si tuviésemos, en el caso del sentido del oído, una capacidad semejante a la que tenemos para discernir las tonalidades del color, podríamos escuchar sin dificultad los pasos de una hormiga o el latido del corazón de un amante que se encuentra a 100 metros de distancia. Si nuestro olfato tuviese la sensibilidad de la visión, no serían necesarios los perros en los aeropuertos para detectar drogas o armas. Cualquier guardia lo haría sin problemas. O sea, no sigo porque se nos va a acabar el tiempo, pero a mí me parece maravilloso y es una forma de divulgación. Claro, ¿no? claro. Y al mismo tiempo, pues es un sueño, y son de las cosas que a mí en particular me atraen de la obra de Paco, que te topas con la ciencia y te topas con la divulgación, a lo mejor sin que esa hubiese sido la intención. Es el caso de Racero, ¿no? Incluso yo leí hace muchos años el libro, pero recuerdo que alguien se topa con alguien que descubrió uno de los elementos químicos, ¿no? No, ahí menciona, lo que sí sale en Racero textualmente con Lavoisier, el experimento que hizo Lavoisier de hervir 600 veces el agua para demostrar que no se seca, como decían los alquimistas. Ajá. Y eso lo cuento en la novela. Y lo pongo también a Racero a hacer el experimento con de yoduro de plomo con la lluvia de oro famosa que se le hace a su mozo, ¿no? Lo engaña, le pone la lluvia de oro, y doy toda la receta. O sea, sí, totalmente, sigue con lo que voy explicando ahí, le sale. Lo que hacíamos en análisis por eso me llamó la atención que tú hubieses sido maestro de los análisis, porque eran unas materias que los maestros que teníamos te dormías. Fue la primera materia que di análisis uno, y es bien bonita, además de Bunsen es una maravilla, ¿no?
cuando le enseñas a ella, cuando te la enseñan es un horror. Pues la verdad teníamos muchas ganas de que vinieras, Paco, porque queremos transmitir, hemos tenido en este programa de charlas con científicos muy diversos personajes de la vida de Morelos, y sí sentíamos que era muy importante acercarnos más al arte, la literatura, y finalmente la divulgación de la ciencia. Estarás de acuerdo que es un género literario. Por supuesto, pero hablando del lenguaje. Exacto. Y que hay un anhelo en la juventud, aquí estamos rodeados de jóvenes, porque saben que este es un mecanismo de rescate de nuestra sociedad, ¿no? Que es, si no es a través del conocimiento y del involucramiento de la sociedad, a través de proyectos que resuelvan, ¿no? Que en un tiempo que nos expliquen, que nos den sentido, que claro, así como a ti, ¿verdad? Que te expliquen hasta cómo se mueve la pantalla, pues no veo por dónde el país puede salir adelante, ¿no? Así es. Bueno, estamos a punto de terminar, pero ¿habría algo que no te preguntamos, que sientes que sería importante mencionar, algo que se nos haya pasado, comentar? O un mensaje. O un mensaje, algo así, sí. Ay, creo que tienes una pregunta. Francisco, ¿por qué crees que el sentido crítico escasea en estos días? ¿Cómo percibes la divulgación de la ciencia dentro de 100 años? Grofos. Bien, Una visión tipo Sí, razón. como Racer, pero no vayas a... de lo que quería comentar, estamos viviendo momentos muy terribles en este país, en el mundo en general. Estamos viviendo la pesadilla del capitalismo llevado a su extremo. La modernidad comenzó en el Renacimiento y vivimos la modernidad. No es cierto que estamos en la posmodernidad. Eso es un invento de los modernos, de los capitalistas, de los filósofos gringos, para decir que ya acabó un periodo, ya se cerró, ya cayó el muro de Berlín, ya se acabó la lucha de clases, se acabó la historia, se acabó todo. No es cierto, seguimos viviendo la modernidad. La modernidad no va a desaparecer en tanto no desaparezca el capitalismo. Sí se puede hablar de Edad Media y modernidad, porque la Edad Media no era el capitalismo el sistema dominante, se vuelve. Y vivimos uno de los momentos más oscuros de este capitalismo, porque precisamente su contrapunto, las ideas socialistas, esto se ha debilitado con la caída de la Unión Soviética y todo esto. Desde que se cayó el mundo de Berlín se ha desbocado este fatalismo de que el mundo no hay otro más que el mundo del consumo, del desperdicio, del despilfarro. Vivimos una época muy negra, desde mi punto de vista, y precisamente el conocerla, el tener un juicio crítico de ella, el saber ciencia para saber qué está pasando. Cuando se habla del cambio global, no es broma el cambio global, ¿no? Hay mucho dinero metido para decir, no es cierto, no va a pasar nada, pero efectivamente está pasando, ¿no? Hay leyes de naturaleza muy claras, el agua se calienta a 2 grados, va a haber afectaciones, y los ha habido. Entonces creo que como nunca hace falta estar con los ojos muy avisores, muy abiertos al conocimiento, precisamente para salir de este horror en que estamos viviendo. Yo, sinceramente, Bracero lo decía, Bracero es apocalíptico, acaba en 2012, curiosamente lo escribí en el 80 y tantos. O sea, fuiste maya, como fuiste. Y todavía no estaba de moda lo de los mayas y esto, ¿no? Mi visión termina siendo pesimista, ¿no? Porque hay una inercia, ¿no? Estamos tan distantes, insisto, ya estas cosas del Facebook, para mí el celular es el mejor ejemplo de que a mí me rebasó el futuro. Yo, cuando estaba en prepa, un cuate me dijo, estaba hablando del 68, 69, van a hacer unas calculadoras que tú con el dedo te puedes sacar funciones logarítmicas. Digo, estás loco. ¿Cómo no te cae? Estás idiota. No va a caber las aulas, lo venimos en esta... Pero la escuela Packard, vamos a hacer. Sí, claro, ¿cómo no? ¿Qué tiene que ver una escuela Packard con esto? ¿No? Esto ya es realmente insultante. Vaya el grado de que tú te puedes conectar con Singapur y cada vez tenemos la foto y te ven. Sí, ¿no? Ha rebasado todo. Sí. Todo. Y tenemos que de alguna manera llenar los huecos. Pero ¿no? estamos igual de sonsos casi hace 30 años como individuos, no es como decir, ¿no? ¿Verdad? Y ese desfase puede ser letal. De ahí lo importante en que tomemos conciencia. Es la única forma de desarrollar, como preguntaba esta persona, ¿cómo puedes ser crítico si no sabes?
así tan fácil como eso. Bueno, pues justamente es un esfuerzo de la Academia de Ciencias de Morelos por Porque hacer este tipo de actividades, Felicito por llegar a la entrañablemente. sociedad, por unirnos con la sociedad y por transmitir y contarles cosas que sabemos que tienen mucho valor, y te agradecemos muchísimo tu visita, agradecemos mucho que hayan estado con nosotros esta tarde, y bueno, pues sin más terminamos y nos veremos la próxima semana. Pues muy bien, muy buen final. Sí.